vamos a hablar de un tema que es importante en nuestros tiempos, porque el Evangelio es importante en todos los tiempos, porque la palabra de Dios está presente siempre, en cualquier circunstancia y en cualquier momento. La palabra de Dios es presencia espiritual de Dios. Es su mano poderosa siempre presente. La palabra de Dios no es un hecho histórico, es un hecho de todos los días. Demuestra y pone de manifiesto que las cosas viejas son y se repiten con el transcurrir de los años y se van adaptando o que van adaptando las enseñanzas de la palabra a cada momento, a cada circunstancia. La palabra de Dios no es antigua ni tampoco pierde vigencia. Está siempre presente, es siempre presente. Y quería hablarles hoy sobre un hecho histórico que lo podríamos aplicar a estos tiempos, a nuestros tiempos. Hubo un momento de la historia en la cual Israel estuvo cautivo en Babilonia. Estuvo 70 años prisionero y cautivo en Babilonia. Y durante ese cautiverio lo que soportó fue hambre, fue pobreza, pero también una desviación moral y una desviación espiritual. Porque Babilonia era un pueblo muy volcada al paganismo, tenía falsos dioses. Y entonces durante 70 años en donde el pueblo de Israel escuchaba hablar de los falsos dioses. Y quizás algún israelita con el transcurrir de los años fue transmitiendo algo de las enseñanzas a los nuevos, a los jóvenes, pero 70 años produce un deterioro moral, espiritual, deterioro de todo tipo a la comunidad, a la sociedad y a los pueblos. Entonces, Nehemías, en el Antiguo Testamento, lo que hace es contarnos acerca de la restauración de Israel. Narra de cómo fue restaurada la vida en comunidad, la vida comunitaria de Israel. Y para ello consideró que eran necesarios los siguientes pasos. Para Israel había que construir, había que reedificar, reconstruir los muros de Jerusalén. Había que reconstruir los muros de Jerusalén y había que reconstruir esa vida religiosa, esa vida moral y espiritual que estaba totalmente deteriorada. Y me hace acordar mucho a la necesidad de restauración que tiene nuestra Argentina, que tiene nuestro país. Porque también tenemos que levantar muros que protejan nuestra patria. Y los muros que podemos levantar son el poderoso mover de Dios, la poderosa mano de Dios a través del clamor y de la oración. Y tenemos que reconstruir aún una decadencia moral que tiene nuestra patria,
una decadencia espiritual y una decadencia también religiosa porque se ha apartado de las cosas de Dios. Se ha apartado de Dios. Entonces encontré cierta similitud entre la situación de Nehemías y la situación de estos tiempos en nuestra patria. Y Nehemías cuenta las derrotas, los fracasos, las victorias y los trabajos realizados para restaurar a Israel. Fue necesario mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Y demandó ese esfuerzo y ese sacrificio mucho tiempo. Es el mismo esfuerzo, sacrificio y tiempo que va a necesitar nuestra patria para ser restaurada. A tal punto que tuvieron que esperar 20 años, una vez ya instalados o reinstalados en Israel, 20 años para volver a construir el templo. A los 20 años recién lo pudo hacer Zorobabel. Por eso Nehemías 4:17 dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Y los cristianos no debemos dormirnos en los laureles de las victorias. Los cristianos tenemos que abrazarnos a la respuesta de Dios, a la oración de su iglesia, al clamor de su iglesia, pero al mismo tiempo asirnos de la espada del Espíritu, la espada de doble filo, para predicar la liberación, la libertad, y para enseñar a tener paciencia para que todos los argentinos juntos podamos restaurar nuestra patria. Porque no vienen tiempos fáciles. Los argentinos de una vez por todas tenemos que darnos cuenta que no podemos esperar de las dádivas que nos dan los gobiernos para después someternos y esclavizarnos. Los argentinos tenemos que ser conscientes de que tenemos que poner nuestra parte, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, cada uno en lo suyo, nuestro trabajo. Los jóvenes preparándose, estudiando, los adultos trabajando para ser libres, para no caer presos ni esclavos de los políticos. Los argentinos tenemos que ser conscientes de que con una mano debemos trabajar y con la otra debemos proclamar la victoria de Jesús, el Evangelio de Jesús y luchar con la poderosa arma de la oración. Más que nunca hace falta oración, porque cuando los caminos de la patria van bien, vamos a ser todos beneficiados. Pero cuando van mal, todos nos veremos inmersos en ese perjuicio y en ese daño. Y Nehemías 4:19 dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Al mismo tiempo que con una mano trabajaban y con otra guerreaban,
Nehemías observa una cosa. Estamos apartados, estamos separados, muy lejos uno de otro. El enemigo puede atacarnos. Y esa ha sido la situación de Argentina, separados, alejados uno de otro. La famosa grieta. Los que pelean por estar de un lado y los que pelean por estar del otro. Y Nehemías lo veía como una dificultad, y es una dificultad. Había que reedificar esa situación y nosotros tenemos que reedificar a la Argentina. Esperar los momentos difíciles para estabilizar a una economía que está totalmente desestabilizada y mientras tanto hacer muros o construir muros de oración para protegerla. Y hay algo que yo celebro de la intervención de Dios, de la mano de Dios, de las elecciones del domingo, sin ser partidario de ninguno. Pero sí soy partidario del régimen democrático. Porque no se ha visto algo mejor. Porque no hay nada mejor. Y democracia es 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Independencia de poderes. Democracia es alternancia. Elegimos a uno y si no nos gusta, nosotros como ciudadanos lo cambiamos a los 4 años. Y los elegimos y le damos un mandato. Y ese mandato está escrito. Ustedes gobiernen, pero hagan esto que nosotros le estamos diciendo. Y ese mandato se llama Constitución Nacional. De ahora en más, ustedes son nuestros empleados. Y nosotros le vamos a pagar un sueldo para que sean legisladores, para que sean jueces, para que sean miembros del Poder Ejecutivo, presidentes o lo que sean. Pero no se olviden que son empleados nuestros y que tienen que cumplir el mandato que le hemos dado y hacer las cosas bien. Si no, dentro de 4 años, buscamos otro. Esa es la situación. Pero aquí parece que los políticos se erigen como reyes. Se quieren perpetuar, quieren adueñarse del país y quieren esclavizarnos a través de la falta de educación, a través de la decadencia moral, a través de doctrinas diabólicas, a través de adoctrinamiento. Para que la gente no estudie. Hay una ruptura de la educación. ¿Y por qué? Y porque pueblos ignorantes fácil de dominar y de manejar. Y le damos una dádiva, no le damos ni trabajo ni educación, van a depender de nosotros, pasan a ser nuestros esclavos y nosotros somos eternamente gobernantes. Y si hay algo que no nos gusta, le quitamos independencia a la justicia, porque queremos hacer lo que nosotros queremos. No es así. Tienen que hacer lo que la Constitución dice.
No los votamos para que hagan lo que ellos quieren. Lo votamos para que hagan lo que nosotros le mandamos que hagan. Para eso son nuestros empleados. Entonces, el acto de la alternancia democrática que se dio es muy importante porque es un acto de libertad que Dios nos dio porque su iglesia clamó, oró por la patria. Dios nos iluminó y los argentinos en su mayoría dijimos, bueno, no vamos a caer al precipicio. Cambiamos. Y este otro no es un precipicio, no sé, no lo conocemos, pero los otros sí. Eran cuestiones de libertad espiritual que nos agobiaban, nos ataban y nos esclavizaban. Y Dios nos dio la libertad. Y si no nos gusta, cambiamos, modificamos, elegimos otro. Tenemos 4 años de prueba. Eso es democracia. No somos esclavos de esos. Somos esclavos de Cristo. Y la iglesia debe dedicarse a hacer lo que le corresponde como pueblo espiritual. Orar, clamar, predicar el evangelio, predicar la verdad y no achicarse. Porque lo que está bien y lo que está mal está mal. Sea de quien sea, tenga el color que tenga. Que a mí me digan que a los niños les enseñan educación sexual integral para que aprendan lo que es el sexo y bueno, podría aceptarse. Pero que le enseñen doctrinas que no tienen sentido común, como que el sexo se escoge, se elige, se autopercibe. Ya eso es adoctrinamiento hacia la maldad satánica. Y la iglesia debe decirlo. Tomar como normal el lenguaje inclusivo. ¿Por qué? Si no es normal. No es natural. Y son todas cosas que van minando la moral de los pueblos. Y que van esclavizando con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. Y que era necesario que Dios nos libertara. Nos libertara de una Argentina asfixiada, empobrecida y en violenta caída moral. Y los argentinos fuimos valientes porque nos arriesgamos a alguien que no conocemos, que no sabemos cómo va a hacer las cosas. Pero dijimos, así no podemos seguir. Y fuimos valientes. Y cambiamos. Y si no nos gusta, lo cambiamos dentro de 4 años.
porque eso es democracia. Y yo lo que celebro es que Dios nos haya permitido restaurar la democracia. Que incluso un pueblo que tuvo dignidad, que no se dejó comprar, con regalos para que votara de cierta y determinada manera. No vendió su voto. Recibió los regalos, pero no vendió su voto. No vendió su dignidad. Entonces esas dos cosas, que el pueblo argentino no haya vendido su dignidad y que el pueblo argentino haya bregado por la alternancia, porque eso le requiere la democracia, es algo positivo y es sabiduría que Dios nos dio para resolver una difícil situación. No estoy ni a favor ni de uno ni de otro. Estoy a favor de la ley, de la Constitución, porque eso es lo que establece la Carta Magna que une a los argentinos. Y porque tenemos que estar a favor de la libertad espiritual que Dios nos regala. Y como cristianos debemos evitar todo tipo de esclavitud. El versículo 4:18 de Nehemías dice: porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por vosotros. O sea, estaban todos dispersos, uno en un lado, otro en otro, como estábamos dispersos los argentinos. Pero Dios hizo sonar las trompetas para que coordinaran el esfuerzo. Y el pueblo también escuchó la trompeta. Y nosotros como argentinos debemos, ante esas trompetas, unirnos en oración, los que somos cristianos, y haciendo lo que le corresponde, cada uno desde su lugar, que no es religioso ni cristiano. Pero nosotros como iglesia tenemos la obligación de escuchar las trompetas y clamar siempre en oración por nuestra patria y por el bienestar de muchos argentinos que pasan hambre, que pasan indigencia. Son compatriotas, son hermanos argentinos, a los cuales nosotros no podemos ofrecerle otra cosa y que es mucho, nuestra oración y la palabra de Dios. De lo demás, que se encarguen los políticos. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos de lo nuestro, cuando la iglesia se ocupa de la oración, de la predicación, de la sana doctrina, de la palabra, nuestro Dios peleará por nosotros. La trompeta tenía un toque para convocar y otro toque de distinta manera para la guerra.
Un toque para la retirada y otro toque para unirse. Un toque para llamar a los ancianos y otro toque para detenerse. Nosotros tenemos que escuchar los toques de la trompeta y aplicar nuestra vida espiritual a lo que Dios nos mande como iglesia para a través de la oración y de la palabra proclamar, difundir el sonido de la trompeta de Dios. Seamos conscientes que vamos a necesitar mucha oración, porque vienen momentos muy duros. No va a ser fácil la restauración. Pero tiene que existir una iglesia que levanta su clamor a Dios para que finalmente Argentina sea restaurada. Estaban todos alejados, pero cuando escuchaban las trompetas, todos sabían qué es lo que había que hacer. Y nosotros los argentinos podemos tener pensamientos distintos, ideas diferentes, estilos de vida diferentes. Pero debemos estar unidos bajo una misma bandera. Porque este suelo es el suelo que nos regaló nuestro Dios. Y orar para que nadie se apodere de lo que Dios nos regaló a todos. Y que nadie se tenga que ir al exterior a buscar su medio de trabajo. Que encuentre la oportunidad en nuestra patria para vivir dignamente. El pueblo de Israel luchó para construir los muros. Luchó para estar unido, para restaurar el templo. Trabajó, construyó, pero mientras trabajaba y construía, tenía siempre la espada en su cintura para defender a su nación. Ya basta con las trompetitas que nos hizo escuchar el diablo para engañarnos. La mentira, la corrupción, el lenguaje inclusivo, el ESI, educación sexual integral y muchas trompetitas falsas que hacía que estemos desunidos como patriotas, como argentinos, como ciudadanos. Sin educación, sin trabajo, sin dinero. La cuestión era devorarnos. Desuniendo y no dando educación. Nosotros tenemos que estar unidos como iglesia, unidos como argentinos, utilizando las poderosas armas que Dios nos dio, que es la oración, que es la palabra. Nuestro Dios peleará por nosotros cuando nosotros sabemos ser lo suficientemente inteligentes como para movernos
en función de las trompetas de Dios. Y el versículo 21, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Anhelamos y deseamos que los libres del mundo respondan al gran pueblo argentino en salud. Israel estaba siempre preparada, la mitad del pueblo siempre listo. Argentina debe estar siempre preparada para recibir las bendiciones de Dios. Y la iglesia de Jesucristo debe estar siempre preparada para guerrear con las armas que Dios nos dio. 4:22 dice, también dijo entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Debemos cuidar la posibilidad de que los gobernantes se vayan alternando en el poder y que nadie se adueñe de lo que nos pertenece a todos los argentinos. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Siempre alertas, siempre atentos. Y así debemos estar los soldados de Cristo. Yo veo a veces que nos aplastamos demasiado, hermanos. Que nos dormimos en los laureles y en las victorias que nos da Jesucristo. Que hasta nos cuesta cumplir con las responsabilidades que hemos asumido en la obra de Dios. Un cristiano debe estar siempre preparado, siempre listo, siempre alerta para cumplir con la misión que Dios le ha encomendado. No hay lugar para la comodidad. No hay lugar para el dejarse estar. No hay lugar para la irresponsabilidad. Solamente dejamos las armas para bañarnos. Pero siempre tenemos que tener las armas puestas. Entonces estamos felices por la gracia de Dios que bendijo a los argentinos con la alternancia democrática. Y de ese modo los argentinos no se suicidaron. No cayeron como los israelitas en la esclavitud de Babilonia. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Amén.